Bueno, a ver, estaba acá. Entonces les decía que esta es la fotografía del pañuelazo, ¿no? Entonces hablamos de la marea feminista. Esta es como una narrativa de las activistas, ¿no? Pero hay autoras que están hablando de este momento como eso, como una revolución cultural, como una potencia transnacional, como uno de los movimientos sociales más poblados, más densos y de mayor manifestación. Eso lo dice Barrancos en su último libro del 2018. Incluso hablamos de este momento como una cuarta ola del feminismo, ¿no? Claro que esta narrativa, digamos, de las olas ha sido bastante criticada desde las historiadoras feministas en América Latina, desde la mirada de colonial también. Entonces, ante eso se propone mirar los feminismos, este interés en los feminismos y cómo entenderlos, por cómo las demandas, cómo han ganado terreno, digamos, estas demandas y cómo hay demandas que se resisten y en algunos otros momentos, en cambio, los feminismos toman notoriedad, ¿no? Para romper con esta narrativa de la linealidad de las olas, ¿no? Y ante esta forma de intentar entender, digamos, qué es lo que está pasando con los feminismos en estos momentos, es que se llega a los debates sobre qué, cómo está cambiando las tecnologías, las sociedades, perdón, en relación por las tecnologías, y estas discusiones, estos debates se hayan hecho presentes en las discusiones sobre los feminismos, ¿no? Entonces, hay un crecimiento del accionar feminista que no solo se da, digamos, en las calles, se da en el espacio público comunicacional a través de Internet, de las redes sociales y de medios nativos digitales feministas. Este feminismo, digamos, la literatura que está estudiando a los feminismos transnacionales habla de su globalización, de un carácter intergeneracional, con un movimiento, digamos, con participación de mujeres jóvenes no militantes, un activismo definido en sí por la tecnología infocomunicacional. Y en América Latina se habla, digamos, si hay una diversidad de temáticas que han topado los feminismos, pero en los últimos años se habla de una priorización, digamos, de la agenda transnacional feminista en dos enfoques temáticos, que es la lucha contra la violencia, en especial el abuso, el acoso, el feminicidio, y la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Estos son como los enfoques priorizados en la agenda feminista movilizada. Sabemos que hay un contexto a la par, digamos, del crecimiento de las movilizaciones feministas, se ha evidenciado justamente la presencia de grupos denominados antiderechos, denominados, digamos, grupos que vienen de la línea ultraconservadora fundamentalista religiosa, que mantienen una narrativa también antifeminista y en contra de los avances de la agenda de género, ¿no? Hay quienes los caracterizan a estos movimientos como desde la, digamos, la forma de entender el tema del movimiento contra movimiento, pero hay quienes hablan de estos como una ola conservadora fundamentalista, un proyecto de derechización autoritario que no tiene solamente que ver con una acción reactiva, digamos, a los movimientos feministas, ¿no? Hay un contexto, digamos, que yo tomo, digamos, para mi tesis, que es un contexto, un periodo referencial desde el 2007 al 2021, pero específicamente me centro en las movilizaciones que se levantan con mayor fuerza en la calle y en el espacio digital desde el 2016. Pero en el contexto del 2007, digamos, hay textos, hay literatura que tratan de mirar cómo fue la relación de los feminismos, el movimiento de mujeres, y se habla, digamos, del 2007 al 2012 como un espacio de mayor apertura, entre comillas, y una relación de las mujeres y los feminismos al interior y al exterior del Estado, ¿no? Con esto que Yoconda hacía, esta, esta disputa constante entre estar adentro o fuera del Estado, ¿no? Que también finalmente es como una forma de concebir cómo se está, eh, una forma de concebir la relación de los movimientos feministas. Y también se habla, hay estudios en cambio que tratan de mirar cómo se ha topado las agendas de género y sexualidad, ¿no? En los gobiernos de la marea rosa, ¿no? Los gobiernos progresistas. Entonces se analiza, digamos, cómo están presentes las temáticas de género y sexualidad, y cómo, si bien hubo un cambio en la agenda, digamos, de mujeres más desde la línea
tal vez de redistribución de pobreza, de la riqueza y todo lo demás, hay un retroceso y unas críticas constantes de los feminismos hacia cómo se manejó la agenda de género y sexualidad, ¿no? Ese sería así como el contexto. Entonces, en estas se plantean como una presencia de los feminismos que plantean varias disputas, ¿no? Se plantea una disputa que no solamente se está dando en esta interpelación, digamos, al Estado, sino en la apropiación de la calle, en una apropiación cada vez más fuerte del espacio digital en los últimos años. Entonces, el debate sobre esta presencia de los feminismos, tanto callejeros como digital, se da entre dos procesos que se dan paralelos y que son transnacionales, ¿no? Que es la mayor visibilidad, posibilidad de comunicación global, transnacional, transcultural y digital, con el avance de las tecnologías infocomunicacionales, que es algo, un fenómeno, digamos, global, y a la par la mayor visibilización y acción de los feminismos como un movimiento social y cultural a través de este activismo callejero y digital. Entonces, en estas relaciones, digamos, para entender esta relación entre cómo los feminismos se relacionan con la comunicación digital, hay varios debates en estas relaciones, que no solamente se dan en los debates del movimiento feminista, sino en sí en la literatura general de movimientos sociales, ¿no? Entonces, se habla de un reduccionismo comunicacional, Terrell lo plantea, en el que se mira, digamos, la relación como una relación más funcionalista, instrumentalista, en el que la comunicación sirve para los fines de los movimientos, pero en sí no genera los movimientos sociales, ¿no? Entonces, en esta forma de concebir el género está totalmente ausente y se comprende, digamos, la neutralidad de la tecnología de los movimientos masculinos son el caso normativo, ¿no? Hay esta otra mirada que en cambio es la determinista, que plantea, digamos, que las tecnologías en cambio, digamos, desde el otro lado, plantean una incidencia bastante fuerte, determinan, digamos, las relaciones sociales y las formas en las que se configuran la sociedad. Y ahí hay esta mirada como más utópica, celebrativa de las TICs, ¿no? Que habla como del amplio poder que tienen las tecnologías para lograr que los movimientos sociales tengan esa mayor impacto y visibilidad. Y por otro lado, hay esta distópica que habla en cambio de las críticas al poder y cómo las tecnologías pueden ser usadas para el control, para el poder, para la violación de la privacidad y para finalmente los usos mercantiles de las sociedades capitalistas, ¿no? Y hay otra mirada que ha estado presente muy poco en los estudios de movimientos sociales y un poco menos también en la de movimiento feminista específicamente, es el proceso de transformación recíproca, ¿no? Entre las tecnologías, no solamente como instrumentos, sino como generación de interacciones nuevas en la sociedad y también para mirar la relación, digamos, entre prácticas, materialidades, contextos, sentidos. Ahí el ciberfeminismo ha aportado mucho en esta crítica al mirar la tecnología y el género desde ese enfoque de la crítica al androcentrismo y a la exclusión, que parte de una crítica, digamos, desde la epistemología feminista con Haraway, ¿no? Pero esta mirada ha estado muy poco presente en los estudios de la relación de movimientos sociales con la comunicación. Entonces, en la literatura se ha interesado, ¿no? por las movilizaciones feministas, por los feminismos en América Latina en los últimos años, se mira esta presencia y este interés en tratar de comprender el accionar callejero y el accionar digital, ¿no? Entonces, el interés, varios estudios tienen desde el 2015 con el movimiento Ni Una Menos en Argentina, que es un movimiento que si bien nace en Argentina, tiene sus diálogos con las propuestas de las mujeres mexicanas en contra de los feminicidios. Se riega, digamos, es un movimiento que se desplaza por América Latina, que tiene unas narrativas específicas, unas formas de accionar, unos repertorios. Está Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos. Hay estudios bastante que usan esta mirada de la cuantificación de datos, que es un poco una tendencia cuando se quiere analizar movimientos sociales y comunicación digital, que es analizar desde la mirada cuantitativa de minería de datos, de mirar cuántos hashtags, cuántos tweets, cuántas interacciones se dan en Internet,
Hay varios estudios de eso sobre el movimiento feminista. Hay estudios, en cambio, sobre las campañas y las estrategias, mirando a la comunicación justamente como una parte estratégica del movimiento social. Y hay algunos estudios, poquitos, en Brasil sobre todo, que hacen un entrecruce con una mirada interseccional del uso de las tecnologías en las movilizaciones sociales, tratando de colocar este elemento de la interseccionalidad para mirar la participación de las mujeres negras, afrodescendientes, faveladas en las movilizaciones, por ejemplo, contra Bolsonaro. También están estudios que tienen una mirada más desde el enfoque de clase, observando e interesándose por la participación de las mujeres en la huelga de las mujeres el 8 de marzo, con el hashtag Nosotras Paramos, que fue, digamos, una acción también transnacional, internacional, desde las mujeres trabajadoras, ¿no? Y también hay interés por los feminismos descoloniales, las luchas territoriales, que un poco se salen de los dos enfoques temáticos, ¿no? Prioritarios y también que mayor presencia han tomado, que es la violencia de género y el aborto. Entonces, hay otros estudios, en cambio, que saliéndose de esta mirada como más tecnológica, más de observar la movilización y la acción digital desde un enfoque un poco que cae muchas veces en el determinismo. Hay otros estudios que lo hacen desde la relevancia política de la comunicación en un marco más amplio, como por ejemplo los debates de la democracia en Argentina, ¿no? Cómo se dan esa relación de los movimientos feministas. Hay también otros estudios, en cambio, sobre la intervención política y cultural, entendiéndole a la comunicación como eso, ¿no? Como una instancia a la vez simbólica y material de producción de legitimidades y legalidades. Y hay también estudios más sobre cómo se han cambiado mutuamente Internet y el feminismo desde un enfoque sociomaterial, es decir, que se comprende el significado de la tecnología para la sociedad en una relación más de tipo ensamblaje, ¿no? De un cambio recíproco desde las propias prácticas feministas. En contraste a esto, digamos, en la literatura general de movimientos sociales en América Latina y varios estudios más que hacen una recopilación, digamos, de movimientos sociales en América Latina, hay una ausencia, muy poquita presencia o casi ausencia de los feminismos en los estudios generales de movimientos sociales en América Latina y en los distintos enfoques que se plantean para analizar, digamos, una cartografía de los movimientos sociales en América Latina y cómo han sido estudiados, ¿no? Entonces hay un texto de Soma, el de Bringel, en el que se le coloca como un enfoque dentro de los derechos humanos y dentro de los enfoques clásicos de movimientos sociales, el estructuralismo, la economía política, el contexto político, el de los campos organizativos. Los estudios de movimientos de mujeres aparecen dentro de los nuevos movimientos sociales y la relación, digamos, de los movimientos sociales con la comunicación digital aparece muy poquito en el eje de cultura, de marcos y de emociones, tal vez en un estudio de los zapatistas por el uso de Internet como formas de solidaridad y legitimidad, pero no sobre el movimiento feminista y no sobre, digamos, nuevos casos de los últimos años, sobre todo de la movilización, digamos, transnacional, ¿no? Entonces, después de todo este marco, digamos, general, que es como del enfoque de los feminismos eh, transnacionales en América y finalmente, digamos, en cómo se está mirando a los feminismos en América Latina, me centro en Ecuador, ¿no? Y para eso lo que hice fue construir, digamos, una eh, revisión, digamos, de la literatura de cómo ha sido comprendido el movimiento feminista a lo largo de los años. El texto de Gioconda es uno de los textos que más, digamos, sistematizado está ahí, un poco como esos cambios. Hay varios otros estudios y ha habido esta discusión, ¿no? De si hablar de movimiento de mujeres, hablar de movimiento feminista. Eh, y ahí hay esta propuesta, digamos, de Aguinaldo y Santillana que hablan de que no solo el movimiento feminista, digamos, no solo es aquel que lucha a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Sino aquel en el que las mujeres indígenas y otras, sin declararse feministas, han asumido luchas libertarias, luchas por la descolonización. Esto se enfoca un poco en mirar el accionar de las mujeres indígenas y afrodescendientes, negras, populares, que
que aunque no se definen como feministas, forman parte de lo que se consideraría un movimiento feminista en un país plurinacional como Ecuador, ¿no? Que como decía Yoconda, es un debate que ahora se ha ido como saldando un poco, dado el cambio del clima cultural en el que cada vez más, digamos, mujeres feministas se autodefinen a sí mismas como feministas y organizaciones ya no tienen esta, digamos, reacción a nombrarse como feministas, ¿no? Como parte del movimiento feminista. Entonces, citando a la misma Yoconda, es un campo heterogéneo. O sea, yo parto de que más que centrarme en las disputas de si estamos hablando de un movimiento de mujeres o estamos hablando de un movimiento feminista, busco comprenderle a los feminismos para comprender justamente las acciones de los últimos años como un campo heterogéneo, ¿no? Que se construye en terrenos que son en disputa, que se manifiesta de forma plural, a veces fragmentada, pero sobre todo hay multiplicidad de experiencias de subordinación. Y ahí también citando a Getchell y a su estudio sobre el rastreo, digamos, de las ideas feministas a lo largo de la historia, más que hablar de un determinado tipo de feminismo, debería hablarse de feminismos concretos y diversos que se desarrollan en un contexto específico. Y ahí, haciendo este recorrido, digamos, de cómo han sido comprendidos los feminismos en los distintos momentos ya en Ecuador, están los estudios de los 70, digamos, que hablan de los feminismos en su relación con la dictadura militar, por la lucha por la democracia, frente a los autoritarismos. En los 80, digamos, el feminismo frente al ajuste neoliberal, ¿no? En esta relación de dentro, fuera del Estado, estas discusiones que se dan también. En las organizaciones populares, cómo se organizaron en esa época. En los 90 se habla de una mayor apertura e interlocución, ¿no? Pero también la participación, hay muchos estudios sobre la participación de las mujeres en la conferencia de Beijing, Internacional de Derechos de las Mujeres en Beijing, y como mi enfoque está presente en el tema de, digamos, de esta relación con la comunicación digital, he rastreado también un poco que es una tarea, digamos, todavía pendiente, pero es rastrear estas acciones que las mujeres hicieron y los feminismos hicieron en torno a la comunicación también, ¿no? Entonces, en los años 90 está varios encuentros de comunicación y género, y también la acción que se organiza desde Ecuador para la conferencia de Beijing en apropiación de las tecnologías para que en ese momento mujeres de todo el mundo asistan de forma digital a la conferencia, algo que ahorita, digamos, nos parecería, después de la pandemia, algo tan simple y gracioso, incluso como ponerlo como un hito, pero en ese momento en el que, digamos, o sea, si no estabas en Beijing, no podías participar de las conferencias, el hecho de que se haga una intervención tecnológica para que las mujeres se conecten y vean las conferencias en todas las partes del mundo, fue un hito importante en la apropiación desde un enfoque de género de las tecnologías para justamente la incidencia en la agenda de Beijing, ¿no? Algo que está muy poco contado en la historia también de los movimientos feministas en Ecuador. En 2007 y 2008, en cambio, está el movimiento de mujeres y feministas, digamos, la propuesta que presentan a la Asamblea Nacional Constituyente desde el CONAMU, pero hay muy poco escrito sobre esta agenda, digamos, este accionar que realizaron las, entre comillas, feministas jóvenes, que también se organizaron para generar acciones en la Asamblea Constituyente, más desde digamos, desde una acción, desde un activismo por la despenalización del aborto y por el indulto a las mujeres presas por microtráfico, ¿no? Y esto se dio en una articulación con el movimiento juvenil, que recordemos que en el 2007, en el 2008, también se organizó a nivel nacional para presentar propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí había unos diálogos entre unos feminismos jóvenes que digamos, tienen presencia en la Asamblea Constituyente y que luego, digamos, y eso es algo que lo tendré que investigar, pero es una sospecha, tienen mucha repercusión y participación, digamos, en los posteriores eventos y acciones de organización feminista que se dan los siguientes años, ¿no? Entonces,
Para mi investigación lo que yo ubico es de que a raíz del 2016 es de que hay un crecimiento de las movilizaciones feministas, o sea, la toma de la calle, ¿no? Y de forma masiva, porque no es que las feministas durante todos los anteriores años no estaban presentes haciendo acciones, poniendo el cuerpo, haciendo intervenciones en incluso en las discusiones de la Asamblea Nacional por el Aborto en 2013, hubo esta intervención, digamos, donde las feministas participaron en el debate cuando se negó la discusión de lo del aborto por violación, sino que a raíz del 2016 toma esta característica las movilizaciones feministas de masividad, ¿no? De una masividad y una presencia, una irrupción, digamos, en el espacio callejero y una toma también de una presencia más fuerte en el espacio digital. Entonces, partimos de que hay una heterogeneidad del movimiento social y feminista, hay una interacción transnacional, porque, por ejemplo, el movimiento Vivas Nos Queremos nace en Argentina y tiene una repercusión acá en Ecuador. Hay un fortalecimiento por un momento donde las tecnologías de la comunicación e información transforman las fronteras espaciotemporales. Hay elementos locales, pero también hay específicos que cruzan y se articulan luchas interseccionales que descentran y lo complejizan, ¿no? Aquí vemos, este es un altarcito que hicimos en un encuentro feminista en el Valle del Chota. Está una bandera feminista, el pañuelo verde ecuatoriano, un pañuelo verde argentino, una bandera argentina, un collar shuar, unas como es de tambores afrodescendientes. Por acá vemos como unas feministas jóvenes en una de las movilizaciones, ¿no? Entonces, yo parto como desde mi experiencia como periodista feminista, como también parte del movimiento feminista, observo este accionar de los feminismos desde 2016 desde mi propia participación en la cobertura de las protestas, ¿no? Desde Wambra, ¿no? Entonces, en los 6 años, a raíz del 2016, ubico más de 20 coberturas de acciones feministas realizadas por Wambra, ¿no? Está la del 2016, la primera marcha Vivas Nos Queremos contra la violencia de género y feminicidio, que cobra una masividad, digamos, no vista antes de tal manera en la calle. Está la del 2017 por el 8 de marzo. Se empieza un ciclo de protestas en el calendario feminista, ¿no? Pero también hay eventos y cosas que motivan acciones coyunturales también que desplazan a los feminismos a la calle y al espacio digital. Está en 2007 la marcha contra la violencia nuevamente en noviembre del 2007. Está en 2019, aquí me faltó 2008, 2018, no le corté. Pero bueno, en 2018 también hay varias movilizaciones. En 2019 está la marcha del orgullo, está la marcha del 8 de marzo, el paro de mujeres, el Parlamento de Mujeres, motivado por el Parlamento de Mujeres y varios otros colectivos, digamos. Esa fue la última movilización no, esa no, fue la del 2019, luego está la del 25 de septiembre del 2019, por lo del aborto por violación, cuando los feminismos llegan a Carondelet y se toman el espacio de Carondelet, después de un cerco, ¿no? De la movilización de que ningún movimiento social había podido llegar, esto es antes de octubre, a la Plaza Grande, ¿no? Había ahí un cerco que nadie había podido tomarse la Plaza Grande, las feministas se toman y irrumpen la Plaza Grande, grafitean el Palacio de Carondelet, se arma ahí, digamos, una protesta feminista bastante masiva y plural, ¿no? Luego está en 2019, el 28 de septiembre, las movilizaciones en varias ciudades, estas no solamente en Quito, por la acción global por el aborto legal, se dan varias acciones en todas las ciudades. En 2019, el 12 de octubre, está la marcha dentro del paro de octubre, digamos el día 12, el sábado 12 de octubre, las mujeres organizan una asamblea en la Casa de la Cultura, se arma una estrategia entre las mujeres populares, las mujeres indígenas, las feministas que estaban en las casas
en los espacios de acogida y se genera la marcha de mujeres en el paro nacional que toma rumbo, digamos, hacia el norte con esta mirada de que las mujeres querían posicionar el tema de lo de la paz y el tema de que más sectores de la sociedad se involucren y no solamente estar en esta confrontación con el poder, ¿no? Ahí hay unas características bastante interesantes de esta marcha frente a la narrativa que se construyó del paro nacional, ¿no? En 2019, digamos, está el performance del violador en tu camino que se hace en Guayaquil, se hace en Pastaza, se hace en distintos lugares, hay performance que se replican del violador en tu camino, algo que nace, digamos, en Chile, pero que se replica en las mujeres indígenas en Amazonía, luego se hace en Cuenca, en Guayaquil y en varios lugares, ¿no? Luego, el 8 de marzo del 2020, el Parlamento Plurinacional de Mujeres, que se formó después de octubre, al igual que el Parlamento de los Pueblos, convoca a la marcha, otras organizaciones también convocan, y se hace la última marcha, digamos, antes de la pandemia en 2020. ¿Qué es lo que vemos en estas, digamos, ciclos de protestas, un montón de movilizaciones que se dan? Es que hay muchas mujeres que nunca antes se habían sentido con el feminismo identificadas como adolescentes, niñas que desconocían su existencia, comenzaron a encontrar un espacio de contención, representación y orgullo en los feminismos, ¿no? Luego quiero ponerles el video, no sé, Dana, ¿cuánto tiempo tengo? Tienes 10 minutos. Ah, ya, entonces sí alcanza. Entonces quiero, para mostrarles justo como esta característica, digamos, de las protestas, quiero mostrarles este video. Voy a dejar de compartir la presentación de esto y les voy a compartir el video de cobertura de la marcha, de la última marcha antes de que nos metan a las casas obligadas. Y ya, no sé si ahí le ven. ¿Sí? Ya. Sí se ve. Bueno, ya, voy a ponerles para que puedan la marcha el 8M. La toma con la que inicia es la toma de un dron que justamente muestra la masividad de la protesta que fue el 8M. Y luego las entrevistas y esta multiplicidad de voces, digamos, de las mujeres participantes en esta protesta. ¿Sí se escucha? Sí. Del Amazónica necesitamos que no exploten nuestro territorio, nuestra casa, nuestro hogar. Vengo a marchar porque estoy viva y porque quiero seguir viva, porque quiero que mis derechos como mujer afro no sean irrespetados, quiero que mi voz sea escuchada. Estamos aquí porque está aumentando el nivel de violencia en el mundo. Nuestros derechos, porque estamos cansadas de que nos acosen, nos violen. Hoy estamos marchando junto a nuestras compañeras por reivindicar este 8 de marzo, así como hace tantos años hubieron muertes de obreras, aquí estamos reivindicando sus muertes. Considero que se han violado todos nuestros derechos durante muchísimos años. Yo tengo ya 67 años y sigo en la lucha y no ha pasado nada. No tenemos derecho, ¿por qué el machismo está al frente? ¿Por qué el gobierno no dice absolutamente nada? Los derechos ante nosotros, los más descendientes, no son respetados. Por ha tenido por muchas décadas esclavizado. Y ya estamos reclamando las matemáticas y el Estado no hace nada.
entre nosotras y entender que todas tenemos realidades distintas. Incluir lengua de señas en la batucada. Nosotras, como mujeres, por ejemplo, nosotros vemos otras mujeres y no debemos como discriminarles o no hacerles caso, sino que todas debemos como mujeres estar juntas, estar fuertes, luchar y decir, no nos importa lo que pase, vamos a ir juntas y vamos a denunciar y protestar. Trabajar, marchar, sí, explicar lo que estamos, lo que sentimos, ¿sí? Porque para que nos escuchen, para ser escuchadas, porque si nos quedamos calladas nadie nos va a escuchar y ser una sola, pero hermanas, netamente, no es compañera, es hermana. Apoyo entre mujeres, es hermandad, sororidad entre mujeres. Hermandad, o sea, ya somos hijos de la misma tierra. Y acompañarnos, saber en qué está cada una, conversar de cada proceso, de cada vida, de cada una, así que esa es la ñañaridad. Bueno, quería ponerles ese video porque primero es el último de antes de la pandemia, ¿no? Que ya dificultó por en sí las movilizaciones que estaban desde octubre, digamos, incluso mucho antes para el movimiento feminista con toda la fuerza ahí en las calles. Y para mostrar también como esa diversidad de actorías, ¿no? De actorías de mujeres, esa interseccionalidad de luchas, esa presencia, digamos, están las mujeres luchando contra la esclavitud de Furukawa, las trabajadoras, las mujeres de la red de discapacidades, mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes. Entonces, ese es un video como que muestra esto que un poco desde la teoría estamos tratando de comprender qué es lo que pasa con los feminismos, ¿no? Entonces, una de las cosas que me interesa observar es justo cómo se involucra la existencia de elementos tanto corporales, mentales, sentidos, emociones, motivaciones, saberes prácticos y significados y las materialidades que también están presentes para que esta, digamos, presencia callejera y digital de los feminismos estén. Trerré en un... Uy, ¿sí no ubican? Ahí. El Trerré en un estudio de movimientos sociales y comunicación digital habla justo de cómo mirar las prácticas en tres dimensiones que están interrelacionadas y no se pueden separar, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo estoy interesada en observar, que son los significados, en comprender las representaciones, los objetos, la tecnología y la cultura material y las competencias y las actividades y el hacer, digamos, feminista, ¿no? Entonces, ahí varias otras autoras hablan, como Yomar Rovira, habla de una feministización de las movilizaciones sociales de los últimos años, ¿no? Que en las últimas décadas estos cambios en los repertorios de la protesta tiene que ver, sí, con la relevancia de las redes digitales en las acciones, digamos, algo que cada vez más está siendo interés en los estudios de movimientos sociales, pero también tiene que ver con un devenir feminista o una feministización de las movilizaciones sociales que va más allá de las mujeres o de las feministas. Desde el enfoque, digamos, de tratar de comprender la relación movimientos sociales, tecnología, se habla de la tecnología, ¿no? De la tecnopolítica, ¿no? Pero Rovira plantea desde un enfoque, desde una mirada feminista de que no estamos hablando de cualquier tecnopolítica, sino de una tecnopolítica de la prefiguración, ¿no? Y de las multitudes conectadas. A esto se refiere ella a que hay que diferenciar, digamos, esta política más programática que existe en muchos movimientos sociales a una política, en cambio, que se da en el hacer y en la acción, ¿no? Y por eso habla de la prefiguración. También de una sensibilidad feminista como parte de los modos de hacer y decir en red que cuestionan los hábitos del falogocentrismo, el privilegio de lo masculino en todos los ámbitos de la construcción de significado del mundo occidental y la predominancia de líderes y las militancias estructuradas, ¿no? Luego también se habla como para tratar de comprender cómo estas movilizaciones, este accionar feminista, que las redes de comunicación por sí misma, digamos, desde los blogs hasta los hashtags, las redes sociales,
son importantes estructuras de organización, o sea, convocan y son la convocatoria. Pero aquí hay que poner como una atención de que esto no implica mirar a las redes por sí solas construyen el movimiento, que sería, digamos, una mirada más determinista tecnológica, sino que al romperse las dicotomías, o sea, en este análisis de cómo operan los feminismos en las calles y en lo digital, se rompe esa separación entre tecnología y sujetos y que en el caso de los feminismos se abre un performance de los cuerpos en una simbiosis con las redes digitales. También Rovira dice, ¿no?, que hay un laboratorio de producción simbólica que necesita comunicar. Es decir, que hoy día actuar en las calles se ha vuelto equivalente a comunicar. Estas son algunas de las convocatorias de las últimas marchas que se hicieron básicamente por el espacio digital, ¿no? Como marchamos, el 8M convocado por el Parlamento de Mujeres, cómo se hablaron de bloques, digamos, el bloque negro, el bloque rojo, el bloque morado, el bloque verde. Y también vemos esto de feministar la política de la que habla Rovira, es de que cómo miramos estas prácticas feministas, ¿no? Y que una de las cosas que ya lo decía el ciberfeminismo y la propuesta, digamos, crítica a la tecnología desde el género, es que al feministar la política volvemos inaprensible para los códigos binarios que deciden qué vale y qué no vale. O sea, ponen en cuestión en sí esos marcos de guerra que deciden qué vidas cuentan, esto citando digamos, a Butler, y cómo en Internet, digamos, en sí, la forma en la que se construye Internet y la forma en la que se comunica, hace que, por ejemplo, se descentralice la propiedad, ¿no? O sea, hay una descentralización de la propiedad, la consigna del hazlo tú mismo, presenta menores restricciones para generar contenidos, algo que ha sido como una crítica constante de los feminismos a la forma de concebir la tecnología, incluso desde la epistemología feminista de cómo concebir la ciencia. Pero también existen todavía restricciones, ¿no? O sea, digamos, de cuáles son las mujeres que logran estar y cuáles no, ¿no? Y yo lo que hago, un cruce, digamos, ahí un diálogo que observo haciendo una memoria también a las propuestas de comunicación en América Latina y a donde también, digamos, yo vengo, que mi militancia también está en la comunicación comunitaria, es que estas formas de concebir la comunicación que son posibilitadas por Internet y el espacio digital, tienen unos diálogos con la propuesta de comunicación comunitaria, ¿no? Y específicamente que en América Latina se logra centrar en los discursos de las radios comunitarias en los años 70 y 80. Y ya para concluir, yo observo que estas prácticas dentro de un campo feminista implica mirar los significados y representaciones sobre el feminismo, esta materialidad de las tecnologías infocomunicacionales y el hacer de las mujeres que están transformando los feminismos. Para eso observo que hay distintos espacios públicos, oficiales, alternativos, donde las mujeres y las feministas nos movemos. Entonces, yo identifico 3 nodos que son los que voy a estudiar en mi tesis, que son, digamos, el nodo del espacio del encuentro de comunicación, la potenciación de redes y las comunidades de acción, en relación con la movilización y la protesta callejera, el activismo digital feminista en su relación con la configuración de nuevas subjetividades políticas y los medios digitales feministas como contrapúblicas, tomando este concepto de Nancy Fraser. Y ese es el último con el que, digamos, entonces hablaríamos como de una escala subjetiva, del proceso de politización, los feminismos en protesta y las contrapúblicas feministas que están disputando también los sentidos políticos y culturales en el espacio público. Cuando hablo de contrapúblicas feministas, son esos escenarios discursivos paralelos en cuales los miembros de los grupos sociales subordinados crean y circulan contradiscursos para formular interpretaciones oposicionales de sus identidades, intereses y necesidades. Ahí estudio el Festival Sarelia, que soy parte de la equipa organizadora, que es un festival que aglutina a periodistas de medios digitales feministas, y cómo el periodismo feminista en este, digamos, campo de los feminismos y en estos distintos nodos donde los feminismos actúan, accionan e interpelan a la misma política,
también está el periodismo feminista, ¿no? Como un espacio. Y es un periodismo que es situado, que tiene una mirada encarnada, que deja claro los posicionamientos y que en sí está haciendo una disputa también en la esfera pública y en cómo se discute y qué se debate en ese espacio público. Y bueno, del periodismo feminista es básicamente parte de una crítica también a la ciencia que ha hecho la epistemología feminista, qué se puede comunicar, a través de qué narrativas, quién es el sujeto comunicante, cuáles son esos esquemas de género que se posicionan en cuál es el periodismo, digamos, más hegemónico. Y eso es algo que los feminismos están disputando en esta articulación entre distintos nodos, ¿no? O sea, no solamente es la calle, no solamente es el espacio digital, sino también son las disputas en la esfera pública, y ahí ubico al periodismo feminista como uno de los espacios también de disputa de sentidos. Eso, Dana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Muy interesante.